Hoy voy a hacer una breve introducción antes de comenzar, porque en 1967 un joven Narciso Chicho Ibáñez Serrador estaba en Monte Carlo para poder ser el primer premio internacional para la televisión española. Lo que sucedió esa maravillosa noche lo vamos a ver reflejado en Monte Carlo 67 de Rubén Guindo, y a continuación, después del coloquio, después de la proyección, tendremos un breve coloquio con él y los compañeros de Cine Actual. Os dejo con el cortometraje. Yo creo que no hay carta de presentación más bonita para esta sesión de hoy por la mañana que Monte Carlo 67. Yo creo que encajaba perfectamente en la edición 2026 de Cufa Cocina Fantástica, que solicitábamos al legado de Chicho Ibáñez Serrador, y cuando Rubén Guindo contactó con nosotros para hacernos un cortometraje que no encajaba en el festival a nivel de sección oficial, pero sí nos encajaba perfectamente para este sentido homenaje. Yo quiero dar con vosotros la presentación a Rubén Guindo. Rubén, por favor. Visual, después de videoclips, cortometrajes, en 2020 debutó en la dirección con Cómplices, y después de varios trabajos estuvo con nosotros, presentó en 2025 893 kilómetros, aunque no pudo ir presencialmente. Hemos arreglado ese problema, en 2026 lo tenemos con Monte Carlo 67, del cual solo hay que decir que ha hecho un esfuerzo increíble para estar con nosotros hoy, en la apretada agenda, porque es un cortometraje que no solo está funcionando muy bien a nivel de público, sino también de crítica, respaldado por muchos festivales y con recientes 8 premios Fugaz. Así que es un lujazo poder verlo aquí contigo hoy y poder hablar de la obra. Y para completar esta mesa tenemos a dos de los miembros del podcast Cine Actual. Es la primera de las colaboraciones que hacemos esta semana. Tenemos a Samuel Úbeda y a Francisco Javier Santiago. Y la verdad es que para nosotros, tener dos amantes del séptimo arte como ellos, que desde 2018 profesan el amor por el cine, para acompañarnos y charlar sobre el legado del Chicho, era algo que nos apetecía muchísimo. Por favor. Yo creo que lo primero que tendríamos que hablar, siempre por los compañeros de Cine Actual, pero es con Rubén, que nos diga cómo surgió este proyecto, cómo llegó aquí esta historia y cómo decidiste convertirla en esta emotiva imagen. Ese cepillo es... Sí. Bueno. Hola. Pues nada, estábamos hace 4 años en un festival de cine de Suecia, justo con el primer cortometraje con el que hicimos, el de Cómplice. La noche estábamos nominados en 4 categorías. Yo la noche antes estaba muy nervioso, porque no sabía ni qué hacía aquí, y por casualidad de la vida por la noche pues me pongo un especial de Sensa Cine de Chicho Ibáñez Serrador, en el que la periodista Andrea Bermejo cuenta esta anécdota pero muy por encima, y claro, yo en cuanto la escucho digo que ha contado, que acaba de pasar aquí, porque decía, esta historia, cómo no la conoce la gente, qué pasa con esto, ¿sabes? Y esa misma noche, o sea, me vuela tanto la cabeza, digamos, la historia, que esa misma noche hago un primer concepto de guión de cómo pudo ser ese encuentro entre los dos, y si se hubieran visto, qué se podían haber dicho, cómo se podían haber animado en ese momento dado. Y luego, pues en cuanto llegué a España, lo primero que hice fue localizar a Alejandro, al hijo de Chicho, para preguntarle si él sabía algo sobre esta anécdota, y me confirmó que su padre le había contado toda la vida. Estuvimos investigando y encontramos algunos recortes de revistas y de periódicos de la época donde se hablaba también de la anécdota, y sobre todo lo que hicimos fue hablar con Televisión Española para indagar en el archivo a ver si encontrábamos algo. Y después de ver, si no recuerdo mal, casi 80 horas de archivo, un visionado bastante intenso, encontramos las imágenes de la gala del 67, que según palabras de Televisión Española no las había visto nadie, o sea, después de haber sido grabadas, y encontramos 3 entrevistas de Chicho, una de ellas la que habéis podido ver aquí en el final de los créditos, donde contaba con todo el lujo de detalles la anécdota. Así que ahí ya nos reforzó la idea total de tenemos que escribir esto, ya bien sea verdad o sea una leyenda, ya llega un momento que nos dio igual, ¿sabes? O sea, porque nos parecía como que mandaba un mensaje tan motivador para los cineastas que era como había que hacerlo. La verdad es que ver a Chicho, o tocar a Chicho, conversar con Steven Spielberg, es algo que
da pie a esta conversación sobre realmente la influencia que ha tenido Chicho en los cineastas actuales. El fin de semana tuvimos a Paco Plaza, que se declaró confeso fan de la obra de Chicho, y de hecho él eligió la película que proyectamos a continuación, y lo mismo tuvimos a Alejandro Ibáñez con nosotros, la dirección de Tiempo de matar a un niño, que se ha licitado en este cortometraje. Sí que me gustaría, para las nuevas generaciones, hablar un poco de cómo creéis que ha influenciado realmente Chicho a los cineastas, más que a las películas de las obras que hablaremos. En tu caso, después de la investigación, si has podido encontrar algunas referencias reales sobre ese legado, y si Steven Spielberg realmente crees que se tomó esas notas que le dio a pie de página con las películas. Bueno, esto es puro metacine, o sea, lo que nosotros hemos hecho es metaficción, e imaginarnos cómo pudo ser ese encuentro, y al igual que nosotros cuando coincidimos en los festivales actualmente nos comentamos cómo son los proyectos que tenemos en mente, nos damos feedback de que creemos que puede funcionar mejor, pues entiendo que a lo mejor en la época podía pasar exactamente lo mismo, además con cineastas que eran muy jóvenes, o en este caso Spielberg, que tenía 21 años. Y bueno, en mi caso de cómo me ha influenciado Chicho, o sea, era una figura que me fascinó desde que la conocí, desde muy joven, cuando empecé a indagar primero en las historias para no dormir, luego en historias de la frivolidad, y luego en las dos películas que tiene, que yo creo que todo el mundo tenemos esa pena de que se centrara tanto en la televisión y dejar un poco el cine de lado, cosa que entiendo también por haber creado el programa de televisión más importante de todos los tiempos, pues que lo dejara de lado, pero a mí me influenció muchísimo porque me parecía un rompero para la época. O sea, yo todavía hay planos en Tiempo de matar a un niño que digo, hostia, ¿cómo hace esto? En ese momento, cómo se le ocurre hacer ciertos movimientos de cámara y demás. O sea, a mí me parecía algo totalmente rompedor, y cómo contaba las historias y cómo se salía un poco de lo típico. Así que para mí, por lo menos, referente total. Es cierto que, por ejemplo, el fin de semana Alejandro nos comentaba a su hijo que Chicho había sido más reconocido por el género, por festivales fantástico y terror, que por la televisión en sí, porque realmente era más agradecido el terror con solo 2 películas y una serie que lo que era el entretenimiento puro y duro que creó muchos programas como Profet, Bakú. Entonces yo creo que para hablar con él desde otro punto de vista, desde la dirección y de trabajos, el que se ha especializado en disfrutar del cine, y recientemente habéis hecho un especial sobre Tiempo de matar a un niño en nuestro podcast, sí me gustaría ver desde vuestro punto de vista más cercano a las generaciones actuales, ¿cómo creéis que ha influenciado Chicho? O si de verdad creéis que ha marcado a una generación. Yo creo que sí, porque ya estabas hablando antes de Paco Plaza y Balaquero y demás, y como bien dice Rubén, el legado que ha dejado Chicho, sobre todo, aunque sean 2 películas, pero son 2 películas claves dentro del género. Él decía también que te quedas con muchas imágenes de quién puede matar a un niño. Nosotros cuando hemos estado haciendo el especial, aunque la hayas revisionado y la hayas vuelto a ver, dices, ostras, cuando a lo mejor matan a un personaje, lo matan fuera de cámara. Chicho siempre ha dicho, todo el mundo puede asustar, pero dar miedo es otro tipo de cosa. O sea, no directamente mostrar lo que vas a enseñar, no. Lo vas mostrando poco a poco, y luego es el espectador el que de verdad se sorprende con todo. O sea, una vez que si estás en una película de monstruos, una vez que ya sabes quién es el monstruo, si es verde, si tiene pelo y tal, eso ya le quita todo el poderío. En cambio, si no lo vas mostrando, no, puede pasar a lo mejor en alguien, que no lo ves casi hasta el tramo final de la película, pero te va sorprendiendo. Y yo creo que sí, pero sobre todo yo me quedo con lo de todo el mundo puede llegar a asustar. Nosotros siempre hablamos de jump scare, de películas de terror. Todo el mundo puede subir el volumen de un momento clave y decir, claro, me has asustado porque me has dejado solo, directamente, no porque quiera yo asustarme, sino porque me has generado ese tipo de sensación. Pero el generar miedo creo que es un paso por encima, y creo que Chicho, por mi parte, tanto con la residencia, el primer asesinato de la residencia, lo revisan hace poco y es total. O sea, la niña entre la niebla llega, si das a cámara lenta y dices, hostia, eso para la época en la que estaba España en ese momento y demás, se acabó. Yo creo que sí, vamos. No sé qué, por tu parte, queréis. Sí, yo siempre he considerado que Chicho es un tipo muy sabio. Sabio en todos los aspectos. Sabio porque ha sabido generar terror sin ser obvio, nunca ha tirado de la obviedad. Creo que bebe mucho de Hitchcock, como se ha podido ver en el corto, ¿no? O sea, creo que Hitchcock ha sido una influencia para muchísima gente, incluido Chicho.
pero luego es un tipo sutil, sabe que en la sutilidad está el terror también. Y me ha gustado mucho ver estas referencias, ¿no? Aquí, de esa sabiduría, porque aquí se ve de forma muy clara en tu corto, Rubén, que influyó a una de las figuras más importantes de la historia del cine, como fue Steven Spielberg, pero a su misma manera también influyó en muchísimas generaciones. Hacía poco el Eli Roth, el director de Hostel, explicaba que es para él la mejor película de la historia. No, ¿quién puede matar a un niño? La mejor película de la historia. Y justamente ahora va a estrenar una película que se llama Ice Cream Man, que básicamente es una versión extraña de quién puede matar a un niño, ¿no? Y el Eli Roth es una de esas figuras ahora mismo importantes y creo que de peso del cine del terror. Y ha sido capaz de influenciar en no solo gente de aquí de España, como Paco Plaza, entre otros muchos, o Alex de la Iglesia, ¿no? Sino en gente internacional, lo cual tiene muchísimo mérito. Él sabía que tenía que tener una vocación internacional también. Era sabio en todos los aspectos, en el aspecto también de cómo hacer sus películas y a quién debían llegar. Y joder, aquí que se vea tan claro en este corto que me ha encantado, debo decirlo, me ha parecido genial. Me ha gustado mucho esa sabiduría, que por cierto Carlos Santos lo he visto representado totalmente cómo se ha metido la piel de Chicho, esa cadencia en la forma de hablar, extraordinario. Voy a coger el testigo de Carlos Santos, es decir, vamos mezclando preguntas porque sí que me gusta decir en el Monte Carlo 67, yo creo que era un reto poner el rostro a Chicho, aunque ya había una interpretación hecha en el cine, pero sí que el proceso de cast, a Carlos Santos, a ver qué le diga cómo fue la idea que ellos pudieran ser los personajes perfectos para este Chicho. Que como habían trabajado juntos en el primer Historias para dormir, yo cuando le mandé la historia al hijo me dijo, esto lo tiene que hacer Carlos. Y claro, yo como ya había visto la Historia para dormir de 2022, el capítulo de Paco Plaza, le dijo, ojalá diga que sí, claro. Me daba un poco de miedo, pero se lo mandamos y claro, encima Carlos soy como bien de fan también de Spielberg y claro, se lo pasamos y nos dijo que sí desde el primer momento, le encantaba el guión, le encantaba el mensaje que se mandaba y nos dijo que para adelante. Luego para encontrar a hacer el joven Spielberg fue muy complejo porque además encontrar imágenes de Spielberg muy de joven también nos costó mucho porque hay muchas imágenes pero ya de tiempo después, ya con Tiburón y demás y antes pues costó encontrar material. Hicimos 4 procesos de casting hasta que al final dimos con Marco, que la verdad es que nos encanta el trabajo que hace porque se le da un aire muy parecido y sobre todo también esa inocencia y esa fragilidad también que te pasa todo el rato por delante cuando estás empezando en esto del cine, que al final es verdad que es una montaña rusa constante en la que esa sensación de dejarlo está todo el rato ahí porque sientes que tu trabajo no vale, que no gusta, que hay otros trabajos mejores y al final se te mete eso de la competitividad tan dentro que te hace dudar mucho y bueno, en ese sentido creo que Marco lo expresaba a la perfección. Y luego, joder, para hacer de Pilar Miró de joven también fue una locura porque todo el mundo conoce a Pilar de más mayor, pero no había casi registro de ella de joven. Y gracias a las imágenes que encontramos de archivo de Televisión Española, ahí ya creamos todo su personaje, dimos con Becky Belilla, yo tenía mucha ganas ya de trabajar con ella, coincidí con ella en unos premios y se lo propuse y le encantó y la verdad que creo que los tres hacen un trabajo increíble. Con Becky Belilla podemos confirmar si de verdad le encantó trabajar, porque la tenemos estos 2 días aquí en Valladolid, que son los miembros del jurado del festival y estará con nosotros en la clausura también, no ha podido estar hoy con nosotros. Pero tomando el relevo de lo que comentabas, claro, siempre hablamos del Chicho con la residencia, Chicho con un hermano niño, historias para no dormir, que se había influenciado a nuevos cineastas y han seguido reinterpretarlo con una nueva temporada que se para dormir, que se ha estrenado en Prime Video hace unos años, ya tiene las 2 temporadas. Ahí hay distintos episodios con muchísimos cineastas actuales españoles. Sí que me gustaría ver, desde el punto de vista crítico, que podéis comparar las originales con las actuales si notáis que esa influencia ha sido más una influencia, un remake o realmente un sentido homenaje. Yo creo que tiene de todo, al final. Hablamos un poco de una también en especial, pero es verdad que al final hay un pequeño, muy poca diferencia a lo mejor entre hacer un remake y hacer una copia. Pero yo creo que la serie sí que coge puntos clave y dice, voy a tirar un poco por mis caminos cada uno de los directores y decir, voy a dejar mi propia huella dentro de cada uno de los capítulos, pero a la vez dejando mi similitud de mi forma de hacer la
episodio, la película o lo que sea. Y yo creo que sí que es un legado bastante bueno. Al final de no sé cuántas temporadas fueron las dos, pues creo que sí que tiene bastante de interés en todo eso. Así que yo por mi parte tanto creo que están las tres, tanto homenaje como remake y como una vuelta de toca. Al final pasan muchos años y quieras que no, todas las nuevas generaciones, aunque cojan el anterior, pero tienen que dar su punto actual. Y yo creo que sí que lo logra la nueva serie. Vamos, por mi parte. Sí. La verdad es que el formato de Historias para dormir da mucho juego para poder provocar un remake, una renovación, porque son historias antológicas. Y al final, tú ves las historias originales de Hitchcock, que al final, obviamente, también vuelve a beber de Hitchcock directamente, ¿no? De las historias de Hitchcock, y representan los miedos de la época, ¿no? Tú ves ahí, por ejemplo, en el primer episodio de la serie, pues del cumpleaños, pues tú ves una relación entre hombre y mujer de los 60, ¿no? Muy marcada. Y creo que lo que permite un formato como Historias para no dormir es poder adaptarte a los nuevos tiempos y explicar esos miedos del momento, ¿no? El zeitgeist. Seguramente si lo hacemos ahora aparecerán otros miedos que no existían hace 40, 50 años o 60. Seguramente tendremos miedos sobre, no sé, el colapso económico o la influencia de la IA, ¿no? Cosas que permiten muy bien una serie como Historias para no dormir ser incorporadas. De hecho, hoy en día tenemos una serie muy famosa como Black Mirror, que al fin y al cabo hace lo mismo, pasa que dedicándose solamente a la tecnología, ¿no? En exclusiva. Entonces, yo creo que se adapta muy bien, pero por el propio formato. Chicho lo trajo muy bien a España, pero yo creo que ya fue Hitchcock, ¿no?, quien puso esa semilla, pero supo muy bien Chicho, con su sabiedad y su sabiduría, traerlo a España. Fíjate, seguramente si nos preguntas a cualquiera de nosotros, si le preguntas a Rubén cuál puede ser su miedo y lo lleva a cabo en una película, en un episodio, será de una forma totalmente distinta. Si me lo preguntas a mí, los miedos personales de cada uno son distintos. Si le preguntas a Santi, saldrá otro miedo y dirá a Rubén, pero ¿cómo puedes tener miedo de eso? Pero al final vas a encontrar o a cualquiera que le preguntemos por aquí, seguramente le surja un tipo de miedo que a otra persona, pues es verdad. Yo había tenido ese miedo ahí y nunca lo había sacado adelante. Y por eso el formato de episodios antológicos de cada uno de un género, un miedo distinto y demás, la que habla de Black Mirror, en Black Mirror funciona muy bien. Y yo creo que necesita un poco ese formato también. Y además hay otra cosa. Esta clase de episodios donde te muestran una historia antológica sin que se cierra, responde muy bien a algo que decía siempre Chicho, que las historias de terror son cuentos para adultos. Porque él decía que cuando tú eres bebé o tú eres niño, un trueno muy grande, un sonido, la oscuridad, te generan un miedo irracional que tenemos ahí en el bulbo raquídeo, y que cuando nos vamos haciendo mayores perdemos esa capacidad de sentir, ¿no?, esos miedos. Y con estas historias, para no dormir, que es que lo dice el nombre, lo que nos muestra al final son estos miedos en forma de cuento, pero ya como adultos. También tiene mucho mérito. Tenemos un señor que nos está haciendo sentir cosas que teníamos olvidadas. Y esto yo creo que el formato perfecto es el formato antológico que estamos hablando. Por ejemplo, hablando del formato antológico, Rubén hasta ahora mismo presentado un trabajo maravilloso en el que vemos a Chicho, pero si tuvieras que reinterpretar una historia para no dormir, ¿te gustaría que fuera personal tuya o de hacer y homenajear una clásica como aquí, por ejemplo, con Freddy de Paco Plaza, que era el Freddy original de Chicho? Pues mira, no, no te voy a engañar, que llevo como 1000 años con la paranoia en la cabeza. Lo que pasa es que creo que no me voy a atrever a hacerlo en la vida, como no creo que se atreva a hacer nadie, de hacer un remake de que puede matar a un niño. Claro, yo creo que es algo ahí que supongo que será una idea que ha tenido mucha más gente, pero yo creo que nadie se atreve. Pero me encantaría, y además poder plasmar también esa juventud ahora mismo tan desconectada, vinculada con el tema de los móviles. O sea, he tenido como 1000 ideas en la cabeza, 1000 conceptos. No creo que me atreva a hacerlo nunca, pero bueno, ya que estamos hablando del tema, porque creo que me fliparía, porque hay mucha gente que lo que hablábamos también antes y esta mañana en otra entrevista, que mucha gente ya no conoce el legado de Chicho, no conoce sus películas, no conoce Historias para no dormir, por no hablarte ya de Pilar Miró, que a un chaval ahora le preguntas por el crimen de Cuenca y no sabe qué película es ni quién es Pilar Miró, ¿sabes? Cuando fue una realizadora también vital para la televisión de aquí, para el cine. Entonces, bueno, pues a mí sí que me fliparía lo que puede matar a un niño, porque todos los conceptos que engloban esa película me parece que siguen igual de vigentes. Entonces, pues es algo
que me encantaría hacer en algún momento. Hemos hablado mucho de lo que era el Chicho creador, historia, la residencia, el tiempo de matar a un niño, pero a mí hay algo que me marcó mucho, que eran mis terrores favoritos. Era un programa que se emitía en la 2, los 60 y los 90, que ya no se hacen este tipo de programas en los que recuperaban películas de terror. Siempre íbamos a ver La Mosca, Presenté en el Street, Drácula, eran películas que de otra manera no íbamos a poder ver, las presentaba el propio Chicho para rendirles tributo él a los clásicos y a las Sí, que hacía como Hitchcock, ahí la presentación justo. Sí. Este tipo de programas ya nos están realizando, el terror por desgracia no tiene cabida en la 2 en prime time, pero sí que me gustaría a vosotros, por ejemplo, como espectadores y cinéfilos, si echáis en falta que el legado de Chicho también continúe en ese formato de que alguien presente que nos traiga películas de otros cineastas que visualizan para que disfrutemos. Lo que pasa es que la televisión ha cambiado muchísimo. Ahora directamente tienes todo eso en plataformas de una u otra forma. Hace poco no me acuerdo que el director hacía también algo eso de ponerte una serie de películas o de episodios, no me acuerdo qué director en qué plataforma estaba, pero que hacía más o menos eso, que presentaba una, no sé si era Jordan Peele. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba la serie. Los límites de la realidad. Los límites de la realidad. En la Liga de Hombre también es parecido, pero ahora sí, películas de terror y hace una plataforma. Exactamente, y hacen eso, lo que pasa que claro, es lo que decís, que al final estamos en otro tiempo. No sé hasta qué punto a lo mejor en televisión española o en la 2 se puede recuperar eso, porque los tiempos han cambiado. Incluso la charla que vamos a tener el viernes de los nuevos cineastas, de cómo les ha influido o cómo no les ha influido lo anterior, sino que han cogido sus nuevas ideas y les han dado una vuelta de tuerca. Todo el terror analógico, un montón de factores, pero yo creo que va mutando todo. Ya en la 1 y en la 2 no lo vas a encontrar, pero tienes a lo mejor un montón de plataformas, ya sea YouTube, te vas y te encuentras un montón de cintas que han hecho de terror, te vas a diferentes plataformas y te vas a encontrar un montón de, incluso cuando, ¿cómo se llamaba la serie esta de Masters of Horror? Masters of Horror fueron 2 temporadas que fueron buenísimas y cada una de ellas dirigida por un director, una directora, y cada uno te cogía puntos clave de toda su filmografía y te hacía un episodio. Yo siempre recordar el episodio de Takashi Miike, que lo quisieron publicar, pero luego lo puedes comprar porque yo la compré y me parece uno de los mejores episodios, que te llamas a la serie Masters of Horror, pero luego no te atreves a pasar la frontera y decir vamos a hacer algo bruto. Y yo Takashi Miike, que venía del cine asiático, y voy a decir yo cómo se hace. Esto no lo puedo publicar. Pero bueno, yo creo que va mutando, ¿eh? Se van cogiendo ideas nuevas, pero por otras plataformas y por otros cauces, yo creo. Sí, es que, no, corregime si me equivoco, pero creo que la televisión ha dejado de tener vigencia entre los jóvenes. Yo creo que, no sé si tendrán puesta la antena para ver la televisión. Yo no la tengo. Yo paso de la televisión, que les den por saco a Telecinco y compañía. ¿Puedo decir esto? No, creo que ha dejado de tener vigencia porque en el mundo en el que vivimos, con tanto acceso a tanta multimedia, ver lo que te ponen, lo que te echan, de una forma absolutamente pasiva, que ya lo tienes pasivo, pero más pasivo es que tengas que ver ahí el programa de Ana Rosa Quintana, sigue yo, y luego el anuncio de Anticasta, ¿no? Entonces, tú estás viendo eso, obviamente creo que los chavales no están para eso. Encima con la rapidez de hoy en día, siempre se llama la era TikTok, pero en realidad eso ya estaba ahí, ¿no? La era TikTok. Esos consumos rápidos de información. Yo no sé si hoy en día un chaval ponerle El Diablo sobre ruedas, que me parece que fue una de las películas que puso, ¿no? En mis terrenos favoritos, yo creo que sí. Ahí conecta todo. Pues no sé si les entraría mucho una película ahí con sus anuncios y todo. Yo creo que el presente está en las plataformas streaming, que sean capaces de poner todos estos materiales a disposición. Por ejemplo, Google, el Diablo sobre ruedas, creo que no está en ninguna plataforma ahora mismo. Entonces ya con eso estamos limitando. Si tú te pasas por Netflix, que tiene un catálogo riquísimo, es verdad que faltan muchísimos clásicos. En cambio, te vas a Filmin y tienes lo opuesto, ¿no? No tienes series tampoco demasiado de moda, o no tanto, pero sí que tienes esos clásicos. ¿Qué clase de público debe tener Filmin? ¿Gente joven? Lo dudo, ¿no? No tengo Filmin, así que... ¿No tienes Filmin? Ah, claro. ¿Cómo nos llamamos una vez? Tengo una entrevista con la chica que hace la sinopsis de Filmin, porque nos hacemos mucha gracia, Elena Mellado, y nos llamó, ¿cómo era? Usuarios hard, ¿no? Algo así.
Dices que vosotros sois lo que nosotros consideramos el usuario hard, el que se lo ve todo y está ahí con una lista de pendientes enorme, ¿no? Creo que en el lado opuesto estarían mis alumnos, porque yo soy profesor de secundaria, y si a un chaval le digo que se vea el dolor sobre ruedas, creo que va a hacer abdominales de la risa que le va a traer el chaval. No creo que le interese. Entonces yo un formato en televisión española creo que sería como gritar al viento. No creo que fuera para este tipo de juventudes. Bueno, realmente hay que tener una piedra en contra de las plataformas porque cada vez tienen más publicidad. Me cago en todo, ¿eh? Estamos volviendo a formato de televisión convencional. No me tires de la lengua. Si hablemos de eso, más No, y de hecho, las plataformas, los tiktokers en los tiempos actuales están adaptando muchos programas al teatro del entretenimiento que antes se hacía en televisión a esas plataformas. Y ahí enlazamos, yo creo, con ese 1972 en el que Chicho estrenaba 1, 2, 3. Programa que marcó una generación y que yo creo que ha sido influenciando a quienes hacen contenido de entretenimiento ahora, o al menos han heredado, sin haber visto un proceso original. Ayer hace con Rubén en la parte de entrenador que has trabajado haciendo videoclips, cortometrajes. ¿Qué te evoca el 1, 2, 3? Y si crees que esa influencia sigue vigente en los que ni siquiera llegaron a ver ese programa en su versión original. A ver, creo que queda poco de esa manera de entender la televisión. Porque todo un poco lo que íbamos hablando, todo se ha ido hacia otro camino que ni siquiera yo creo que mantiene un poco el espíritu que tenía Chicho. Que haya algún programa que intente mantener eso, pues probablemente lo haya, no sé si de manera consciente o inconsciente, pero no creo que haya mucho ya de ese espíritu de hacer cine ni de hacer televisión. Y luego pues un poco lo que antes hablaban ellos, que yo creo que es un poco la velocidad de los ritmos que podía haber en las historias para no dormir, que eran como más lentas, más densas, que había que entrar en ellas de otra manera. Pues evidentemente creo que costaría que los chavales conecten ahora con esas historias. No sé si también por falta de cultura audiovisual o por qué, pero es verdad que yo no me imagino ahora chavales viendo las historias para no dormir. A lo mejor las nuevas, sí, por eso me mola tanto que se hiciera el remake, porque están tratadas de otra manera, tienen otros ritmos más actuales, no tengo que ser ni mejor ni peor, pero creo que fueron buenas adaptaciones y que podían hacer conectar, como hicieron con mucha gente, con la figura de Chicho y con las historias antiguas. El domingo, en la charla que tuvimos con Alejandro Iván, después de la proyección de Tiempo de matar a un niño, estuvimos un rato después hablando con él y hablamos de cómo se puede conseguir ser un mito. Para mí Chicho es un mito para el cine entero con tan solo 2 películas, porque realmente en filmografía son 2 películas, pero para no dormir en la antología de episodios largos, podríamos decir. ¿Creéis vosotros que en la actualidad se puede conseguir con tanta facilidad llegar a ser reconocido durante tantos años en una persona que el culto pasajero, que nos dice muchas veces ahora esta película de culto, y en 2 meses ya nos acordamos de esa película de culto? ¿Creéis que el cineasta es capaz de saber con tan solo 2 películas llegar a ser reconocidos dentro de 50 años, que es lo que cumplirá la gente de Matamala? Yo personalmente creo que imposible. Yo estoy con que no creo. Puede ser, es que es lo que dices al final. Alguien estrena una película ahora y te dicen, esto es una obra maestra. Y lo ves en todos los lados, lo ves en todos los medios, y a las 2 semanas se estrena otra obra maestra. Y esta es la obra maestra del género, y esta es la obra maestra de este año. Y dices, no puede ser. No creo que sea posible. Y eso se va cultivando durante muchísimos años. Yo creo que es muy difícil ahora mismo con una película ser una obra maestra. Puede ser una película que marque época o que sea buena en el momento en el que está. Pero lo de una obra maestra es con muchísimos años. Cuando hablamos dentro de 20 años de una película que se ha filmado o se ha rodado hace 20 años, entonces sí. El tiempo, siempre lo hemos dicho ahí en el podcast, el tiempo es lo que marca que una película esté o sea recordada como una obra maestra. A mí una obra maestra, o sea, me parecen palabras mayores, porque siempre que te pones a lo mejor hacer el top de 10 películas que van a salir, pero la mayoría son de los 80, de los 90, no creo que tengas una obra maestra que sea en 2022. Se puede marcar ahora, pero tendríamos que hablar de ella dentro de 10 o 15 años, a ver si sigue ahí. Yo estoy un poco en desacuerdo. Yo creo que sí. Yo creo que no tenemos una mesa redonda. ¿Puedo estar en desacuerdo con el compañero? No, porque es muy curioso. Nosotros tenemos este podcast donde hablamos de noticias de cine y de vez en cuando hacemos un monográfico sobre una película, una saga. Hacemos lo que nos apetece. Como no nos patrocina nadie, tampoco tenemos publicidad, no nos debemos a nadie.
Y nos apetecía mucho hacer este podcast de ¿Quién puede matar a un niño? Estuvimos 2 horas y media hablando de Chicho y de la película. Y lo publicamos, contentísimos con el resultado, y luego te das cuenta que es de los podcasts menos escuchados que tienes, ¿no? Y dices, coño, pero si es una obra maestra, probablemente de las 5 películas de terror más famosas de la historia del cine español, podríamos decir 2 o 3 más, uno más, y resulta que es poco conocida. Nosotros preguntamos por redes sociales sobre esa película para que nos den opiniones nuestros oyentes y luego leer esas opiniones. No tuvimos prácticamente opiniones. La mayoría de comentarios eran, ay, la conozco pero no la he visto, me suena. No te digo ya la residencia, ¿no? Entonces, creo que los que estamos aquí podemos considerar que ¿Quién puede matar a un niño? Es una obra eterna, imperecedera, no me sale, pero incluso un clásico absoluto del cine español, pero hay mucha gente que no lo ha visto. Entonces, lo de ser un clásico o no, a veces es relativo. Hoy en día se puede hacer. Hombre, si hablamos dentro del ámbito de los fans del terror, yo creo que sí que puede haber figuras. Y os voy a decir, por ejemplo, 2. Ari Aster, que habiendo hecho 2 películas, como eran Hereditary y Midsommar, creo, y que son de 2018 y 2019, es decir, películas bastante seguidas. Creo que traspasaron la frontera del género. Y luego tenemos a Robert Eggers, que también con 2 películas, como fueron La Bruja, y luego ese experimento tan extraño que hizo como El Faro, también se le ha considerado ya un tipo que, bueno, fijaos si va bien, que ya están produciendo películas de 50 millones de presupuesto para arriba, ¿no? Que van a hacer una película que pinta espectacular, la del Hombre Lobo. Entonces yo creo que sí que con 2 películas puedes llegar a traspasar la frontera de ese grupo de maestros. Ahora, traspasar ya y llegar al público mayoritario, pues si prácticamente Chicho, hoy en día, yo me podría pasar por aquí con esta camiseta de la Ruperta y no sé cuánta gente me reconocería el logo. Que te la reconocía cuando te ha visto. Claro. De hecho, hacemos una pregunta en el podcast, ¿no? De ¿cuál es vuestro 1, 2, 3? Que esa es otra. Porque para mí es el de la Ruperta. Luego está Botilda, ¿no? Que seguramente otros tendréis por ahí. Y los presentadores, para mí es Jordi Estradella, lo siento mucho, yo soy Jordi Estradella. En la gran inauguración comenzó mucha gana con un pequeño juego tipo 1, 2, 3, y había mucha gente que no entendía qué se estaba haciendo allí. El público que ya tiene canas sí que comprendió lo que había, pero de hecho ahí enlaza muy bien con el tema de quiénes conocen a Chicho y quiénes no. Muchas veces los que estamos dentro del sector del género damos por sentado que es un nombre conocido por todos los espectadores porque adoramos su obra y porque nos hemos vinculado con muchas personas que amamos el género y lo reconocemos. Hablaba con Alejandro Ibáñez, con su hijo, sobre la influencia de Chicho en la actualidad, no solo en los cineastas, sino en el público. Y veíamos que fuera de España es más reconocido que puede matar a un niño sobre de culto, se reedita, las tiene que sacar en formato físico cada 2x3. En España no está publicada en físico, ni siquiera se estrena tantas veces en televisión. En el caso de Monte Carlo 67, hemos visto que funciona muy bien en España, que es el circuito de festivales que no paras casi en un mismo día, 2 festivales yo creo que puedes estar, pero internacionalmente, ¿crees que va a ser bien acogido o sobre todo si más allá de Spielberg para reconocer la referencia a Chicho? Pues qué bien que me haga la pregunta, porque hay algo que nos está sorprendiendo un poco negativamente, que de todo el recorrido increíble que está llevando Monte Carlo 67, todavía no hemos tenido ni una selección internacional, ni una. Y hostia, es como algo preocupante porque hemos ido también a festivales de Uruguay, a festivales de Argentina, de Estados Unidos, y todavía no nos han seleccionado ninguno. Entonces entendemos que no sabemos si por la propia figura de Chicho, porque es verdad que lo de Spielberg se acaba descubriendo a mitad del corto, como todo el principio a lo mejor como que la gente no termina de conectar, como que la gente no conoce al personaje. Entonces es un poco lo que hablábamos antes, que yo creo que sí, que Chicho se ha quedado como un referente para muchísima gente, pero también hay otro montón de gente que ya no lo conoce. Estabas hablando antes de Ari Aster, yo estoy seguro que Ari Aster cuando hace Midsommar, yo creo que una referencia tuvo que ser ¿Quién puede matar a un niño? Se sabe, o por lo menos también no sé si es leyenda o no, que Tarantino quiso coger los derechos de ¿Quién puede matar a un niño? También para hacer un remake. Entonces, bueno, yo creo que ha habido muchos directores que han flipado con el legado de Chicho, pero yo creo que hay otra mucha gente, porque ya me pasó aquí en festivales de cine que no conocían a Chicho. Entonces imagínate a lo mejor en un festival en Italia o en Francia o en otro sitio, pues a lo mejor no están conectando con la historia. No sé si la manera de contarla también es muy de aquí.
las tonterías y los juegos que nos permitimos en el corto también son muy de aquí y la gente lo conecta, pero sí que es verdad que es algo que me ha rayado porque sí que esperábamos haber conectado un poco más a nivel internacional y de momento por lo menos no está pasando. Así que eso también da que pensar en ese sentido. Pero tu cortometraje ha sido muy bien recibido porque obviamente casi todos los personas que les hemos olvidado por el cartel y por toda la puesta en escena que Chicho sepa que lo iban a ver de una vez de por pena. Yo creo que es momento de dar a preguntas del público para no extendernos mucho a nosotros. No sé si alguien tiene alguna pregunta, tanto por el cortometraje como por el 17, como con los compañeros de Cine Podcast, en actual. Ahí tenemos una pregunta. Yo sé que hace falta que yo no sé muy buenas, enhorabuena por el cortometraje, me ha parecido fantástico. Y quería preguntarte si hay constancia de que Spielberg y Chicho Serrador se volvieron a encontrar, o eso fue la única vez que tuvieron. Por lo que, mira, hay varias cosas que no sabemos si realmente pudieron ocurrir como ocurren aquí en el corto o como sabemos, porque luego hay mucha gente que dice que esto en vez de en el 67 pudo ser en el 69, entonces no sabemos, todos forman parte de la leyenda, pero sí que es verdad que en el 69 no nos cuadra la historia tal y como la contaba Chicho, pero sí que situamos a Spielberg allí. Entonces, bueno, pues con toda la cantidad de información que teníamos, nosotros creamos la historia, pero por lo que sabemos no volvieron a coincidir nunca jamás. Así que nada, y ya claro, el problema de todo esto es que Chicho no pudo decir nada, Pilar ni yo tampoco. Es verdad que hemos intentado ponernos en contacto con Spielberg, por lo que sea no nos ha contestado. Le mandamos 2 cartas y quería que ese esté pesado. Estuve en Los Ángeles porque yo me dedico a la música también, y el año pasado estábamos de gira allí y su madre estuvo regentando un restaurante mogollón de tiempo, pero hace un par de años falleció y le dejamos una carta física con el proyecto también allí y demás, supongo que acabaría en la basura, porque no me imagino la cantidad de gente que le lleva, oye, a ver si me puede financiar o a ver si me puede producir. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora que el corto está como funcionando, brillando el nombre, lo que sí que queremos hacer es intentar hablar con Bayona, que como sabemos que tiene buen contacto con él, pues que le pase el corto. Todo puede ser que le llegue Spielberg y diga que es esta mierda, esto no pasa en la vida, esto fue de otra manera, o esto no fue así, pero ya a estas alturas ya como que nos da igual, porque al final ya lo que nos importaba de Monte Carlo era el mensaje que se manda, porque hay una cosa que me da rabia desde que empecé hace 7 o 8 años en esto ya de los cortos y de los festivales de cine, era joder el nivel de competitividad que hay, o sea, es muy vasto y a veces muy feo y te va como pisando la moral muchas veces. Al final, pensar que en un festival sobre el normal se presentan 800 cortos, participan 20 en una sección oficial y gana uno, ganan 2. Se quedan prácticamente el 98% de cortos por el camino. Es que esos que el resto son una mierda, no. ¿Sabes? Pues probablemente se estén quedando muchas joyas, pero a ti como realizador muchas veces pues te cuesta gestionar toda esa frustración. Nos parecía que el corto tenía ese mensaje positivo y creemos que a la gente le está llegando. Nada, gracias a ti. Yo aquí me he quedado con la idea de escribir a stevenspielberg@gmail.com. Si te respondía, Es algo que tenemos nosotros siempre, ¿eh? El no. Ya. Tienes un montón de cauces para llegar a él, pero bueno. no sé, bueno, Estaba por ahí ella, ¿alguien quiere preguntar? Ahí. Yo era sobre lo que habéis hablado de las obras maestras, concretamente del género, del terror. A mí me parece que también, es opinión personal, no sé cómo lo veis vosotros, me gustaría que me comentaseis, que también se puede convertir obra maestra una película que pueda reflejar el miedo de la propia época, que se sepa adaptar. O sea, voy a tirar de algo muy reciente y que puede que se esté comercializando de más, pero la de Obsesión me parece una película que en el contexto actual es interesante. Sí que es verdad que, claro, se está masificando mucho y demás, pero que a lo mejor al cabo de ciertos años la figura de cómo están tratando actualmente los hombres a las mujeres y demás es un poco como lo que habéis contado de que te puedes meter viendo los capítulos en cómo era una relación entre hombre y mujer en los 60.
Entonces, no sé si consideras que esto también puede influir para poder considerar algo una obra maestra, entre comillas, o solo el tiempo dice. Sí, voy a dejar contestar a los zombies porque además yo Obsession no la he visto, pero sí que me parece vital el tema del contexto que comentas. Sí, fíjate, lo estábamos hablando también antes cuando íbamos a poner el nombre a la mesa redonda del viernes, más allá de Backrooms. Y yo llevo pensando, digo, porque no habíamos visto Obsession, si no lo hubiésemos llamado más allá de Obsession. Porque es verdad que marca mucho y claro, los temas actuales de relaciones de parejas tóxicas, están muy a la orden del día. Y tú los ves y dices, hostias, esto es verdad que transmite miedo de estar en un tipo de relación de ese tipo. Pero claro, sí que me puede parecer que Obsesión puede, dentro de X años, seguir ahí, pero sí que es verdad que va mutando. Por ejemplo, hace años a lo mejor el cine de monstruos era lo que marcaba. Luego el cine a lo mejor de paranormal. Luego, como hemos estado hablando hace un par de días, el fan footage, todas las cintas que se van encontrando, pues eso durante 2 años estuvo ahí. Lo que pasa es que ahora es verdad que las películas como Backrooms o como Obsession tocan temas muy directos y muy personales que pueden estar relacionados con un montón de personas. O sea, yo, por ejemplo, puedo tener miedo de una relación tóxica, pero igual que lo tengo yo, lo tiene ella, lo tienes tú, y es muy general. Y eso es algo que nutre todo tipo de películas. Yo creo que Obsession, con el paso de los años, seguramente se reivindique más. Y Backrooms también, y todas las que vengan de los nuevos directores también. Al final, la universalidad del cine es algo que siempre se busca. Que el cine sea universal, siempre es una virtud, ¿no? La universalidad del cine. ¿Pero qué significa que sea universal? ¿Significa que nos afecta a todos por iguales en una generación? ¿O a hombres? ¿O a mujeres? ¿O a niños? ¿O a una tendencia sexual? ¿O a una nación? A veces también algo universal es algo que traspasa las épocas, ¿no? Puedes ver una película de los años 60 y seguir siendo vigente, ¿no? Y creo que es una virtud que se puede tener. Pero también está muy bien aquellas obras que representan muy bien el momento. A mí me encanta el cine de los 80. Y es que el cine de los 80 no podía haber pasado en ninguna otra época, ¿no? Tú ves esas ropas, esas temáticas de chicos en el instituto, chicas que tú al final generas hasta recuerdos falsos de haber estado ahí, en Minnesota. Sí, yo estuve en el baile ¿no? de final de curso. Como hacen ahora los chavales, los bailes de final de curso. Entonces, incluso también está muy bien que representen a la perfección esas épocas, porque sirven de cápsula del tiempo. Y la verdad, Obsession no sé cómo será. Posiblemente represente muy bien este momento en el que estamos viviendo, probablemente. Pero hay cosas ahí que llevan muchos años pasando entre parejas. No digo ya de un lado para otro, del otro para uno, pero creo que todos nos podemos sentir identificados en algo de Obsession. Entonces probablemente es una película algo universal, aunque también al mismo tiempo represente muy bien la época en la que vivimos. Y eso es el cine de terror en concreto. Yo sé, el género de los 80 de terror es el que a mí me transporta a aquella época. Yo viajo en el tiempo cada vez que veo Campamento Sangriento o una de estas. Seguro que hay tiempo para una pregunta más. Vamos a intentar por aquí primero. Ya. Bueno, yo quería hablar, que sigue tirando de la obra maestra, porque yo creo que es súper interesante. Y habéis comentado que es verdad que cada semana es una obra maestra nueva, pero ¿no creéis que eso tiene algo de positivo? Me refiero, si solo esperamos a que el tiempo valide una obra, al final acabamos como con los Carpenter, que ahora todo el mundo es Dios, tiene todas obras maestras, pero en su momento es como una mierda y ahora habla de sus películas con mucho resentimiento, porque cuando a él le importaba, nadie le dijo alguna cosa así en serio, ¿no? Pero que no consiguió su película. Con lo cual, aunque entiendo que es un problema, no puede haber una obra que cambie la historia toda la semana, pero ¿no creéis que también tiene un punto positivo esta corriente? Aunque al final no todas superen la prueba del tiempo. Fíjate, en eso está directamente el tener que verte la película, porque si no estás fuera. Eso está bien porque al final ves un montón de películas. O sea, cada semana te puedes ver una película y decir, esta es la obra maestra, pues, y nosotros siempre lo hacemos, y ahora está esta, hay que verla. Y tú mismo te mentalizas de que tienes que verla porque si no,
puede ser que te pierdas una obra maestra de verdad, o puede ser que, bueno, sea una película normal y corriente. Sí que es verdad que ahí entra mucho en juego en los medios y el clickbait. Sí, exactamente. Si te quieren meter por los ojos una película, te la van a meter sí o sí. Pero bueno, luego entra tu bagaje de tener que ver cierto tipo de películas o las películas que tú quieras, y al final eres tú mismo el que te pones como obra maestra o una película que a lo mejor a cualquiera de nosotros dice, pues esta película es una mierda. Pero bueno, eso te lleva, y al final te vas nutriendo con un montón de películas que a uno les parece una obra maestra y a otros les parece una mierda. Pero sí, estoy contigo en el que al final pues depende de cómo lo veas, pero el FOMO es jodido, ¿eh? Es jodido porque estás dentro de la hora y dices, bueno, ya la veré dentro de 5 años, y la veré dentro de 5 años, claro, y dices, no era tanto, claro, ahora, pero hace 5 años era lo que era, pero bueno. Es que además pasa que cuando tú ves una de estas películas que están de moda, necesitas hablarlas, porque creo que ahí es cuando el cine gana dimensión, cuando tú discutes con tus pares sobre lo que acabas de ver. Y qué chulo esto, qué chulo aquello. Me gusta mucho tener esas conversaciones de cine. Claro, si de aquí 5 años vamos a hablar de Obsession, a lo mejor la gente se ha olvidado. Y luego, por otro lado, vivimos tan invadidos por tantísimas recomendaciones que tendemos a ser grandilocuentes. Porque si no, si dices, bueno, la película está bien, puede ser cojonudo. Pero alguien dirá, bueno, si solo está bien, tengo una lista aquí de películas interminables que me han dicho que tengo que ver antes, ¿no? Entonces, si tú dices que esto es una obra maestra, tienes la atención ya. Y dices, hombre, tendría que verla si es una obra maestra, no me quiero perder una buena película. Como todos sabemos, que siempre sale el cartelito, esto lo hemos comentado muchas veces ¿no? en el podcast, de la mejor película de terror del año. Chicos, llevamos 10 mejores películas de terror este año y estamos en febrero. Y claro, y las ves y dices, bueno, sí, no estamos mal, pero la mejor película de terror del año siempre encapsulamos para tener una excusa para ponerle la mejor de. ¿Cuántas veces has escuchado el mejor drama del año? El mejor drama de la década, ¿no? En cambio, la mejor película de terror de la década, la mejor del lustro, la mejor del año, constantemente acotamos y ya nos queremos la licencia de ponerle esa etiqueta de la mejor de, tienes que verla. Pero bueno, también estamos tan invadidos, esto antes no pasaba. Entonces tenías la película ahí en el videoclub y nadie te estaba diciendo que tenías que verla, ¿no? Y que estaba ahí. Si querías verla ahí, si no, claro. Una comedia francesa del año, podríamos buscar 2 semanas, la mejor comedia francesa. Eso también está saliendo con el género. Vamos a por otra pregunta. Solo un detalle. ¿Quién puede matar a un niño? En España no lo vimos en condiciones hasta 20 años después. Sí, correcto. Cuando se reestrena, se recupera y aquí, por ejemplo, la vimos precisamente los sitios donde lo vimos el otro día. Y para muchos fue la primera vez que veíamos, porque la Residencia sí que se había visto en televisión. ¿Quién puede matar a un niño? Había salido sobre ella, pero no se había visto. Entonces, era una película mítica, sin verla, la veías y comprendías y la mitificabas. Encima era una obra maestra. Porque yo recuerdo cuando la vi por primera vez, la vi con los amigos y salimos fascinados. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que cuando se estrenó esa película, se estrenó en unas condiciones que no eran las que te había dicho, y luego si leéis críticas que seguro lo habéis hecho de cuando se estrena, la crítica fue bastante negativa. Y la repercusión comercial no fue como la Residencia, que había cerca de 3 millones de personas. Entonces, claro, en ese contexto hablamos de una película de culto, pero de lo que se entiende como una película de culto antes, no ahora, porque ahora también estoy hablando de las metas, ahora casi hay películas de culto también, y dices, pues no sé, el culto no entiendo de otra manera, ¿no? Entonces, simplemente eso, es decir, que hemos tenido tiempo, pero también ha sido una película muy difícil. Y yo creo que es una impresión personal, Chicho dejó de hacer cine no solo por los tres, sino también porque los condicionamientos o cómo se estrenó la película y la repercusión que tuvo no fue la satisfacción que tuvo, y lo dijo el otro día su hijo, de que era muy autocrítico. Entonces, claro, si vas a hacer cine y te encuentras con losas, es muy difícil de seguir, ¿no? Felicitarte, ¿verdad?, por tu corto, y muchas gracias. Supongo que tendrá repercusión internacional, porque a mí es distinto, pero me recuerda a George Lucas enamorado, que era una delicia, que este corto, si
conseguir ese matiz, así que felicidades. Ojalá siga esa carrera. Y nada, que mucho de esto relacionado al fracaso que tuvo al principio que va a matar a un niño fue por el puto doblaje. O sea, eso fue un Cristo que montaron ahí, que Chicho además como que, por lo que dicen, que perdió un poco el control de todo eso a la hora de la promoción, del estreno de la película. El doblaje era horroroso, de hecho prácticamente cosas del guión se perdían o se percibían de otra manera, o incluso algunos términos, palabras y demás. Y entonces yo entiendo lo que es como perder un poco el poder de tu obra para estrenarlo y demás, y eso debe ser de una frustración, que entiendo que fue también lo que le tuvo que pasar a Chicho. Y luego que La Residencia sí que podía ser una película más normal, lo que es al género se refiere, y Quién puede matar a un niño era una película ya creo que bastante diferente, y yo creo que tuvo que haber más detractores en el sentido de ¿esto qué es? ¿Sabes? A lo mejor porque ponía en evidencia también otros miedos universales o otras cosas. Entonces yo creo que ahí tuvo que ser el problema, y seguramente pues también generaría mucha frustración, pero joder, es interesante ver que muchos de los grandes problemas fue simplemente por el tema del doblaje. No sé qué es ampliado. Nosotros, bueno, claro, también se dio cuenta ahí Ibáñez Salvador que en el terreno que él controlaba, que era de la televisión, era el rey, y seguramente podía hacer más o menos lo que quisiera, porque ya tenía braguitas, ¿no? Y claro, en el mundo del cine no era la misma figura. Por lo tanto, si le viene un productor de turno y dice, no, tu película la vamos a doblar en español entera, entendiendo el sentido absoluto de lo que está pasando ahí con los protagonistas, pues te la pones. Y él dijo, pues vale, pero como esta vez, y nunca más. Y él tuvo ideas, y es verdad que tuvo proyectos, pero la televisión le daba más libertad, estaba más cómodo, y encima podía hacer lo que quería, pues dijo, ya está. Y encima, lo que tú dices, La Residencia tuvo 3 millones de espectadores. ¿Quién puede matar a un niño? 900.000. O sea, hubo un descenso radical, y eso nunca gusta como creador, ¿no? Que de repente en vez de ir para arriba vaya para abajo. Y es el ejemplo que comentamos, ahora estamos con mucho fenómeno de culto, con mucha audiencia. A24 ha arrasado con Backrooms, Session ha recaudado en el primer fin de semana muchísimos millones, y la películas de culto que recordamos de los 70, de los 80, en su momento no se veían tanto en los cines, fue el paso de los años lo que se consolidó como realmente película de culto, y ahora engrandecemos muchísimo películas el fin de semana de su estreno. Pues yo solo puedo más que agradecer a Rubén, a Samuel, a Francisco Javier, que hayan estado con nosotros aquí, a todos vosotros por acompañarnos. Espero que hayáis disfrutado de Montecarlo 67 y de esta pequeña charla sobre Chicho y su legado. Os recordamos que esta tarde seguimos con proyecciones en fundos y en audio en cine Broadway, de Cine de Vivo. Y el viernes tendremos de nuevo a los compañeros de Cine Actual, ampliados. Tendremos más miembros para charlar sobre Backroom, sobre Obsession y sobre muchas más películas. Muchísimas gracias a todos por venir.